Bien, queridos amigos, hermanos, compañeros, paz a vosotros. Aquí estamos nuevamente, una vez más para compartir de la palabra de Dios. Gracias al Creador, quien pone en nosotros esta buena costumbre de así poder compartir con ustedes de su palabra. Gracias a Dios, a pasar de los días, a pasar del tiempo, en este camino al cual estamos transitando, Dios nos va enseñando nuevas cosas. Y Dios va compartiendo con nosotros su conocimiento, su sabiduría. Y la palabra también nos dice que lo que nosotros recibimos por gracia, debemos de dar por gracia. Así que hermanos, amigos, aquel que quiera seguir aprendiendo de la palabra de Dios, aquel que quiera adquirir un poco de sabiduría, allá Santiago nos dice en la palabra que aquel que necesita sabiduría que la tiene que pedir a Dios. Es algo que nosotros hemos aprendido. Y siempre cuando oramos, pedimos a Dios que nos enseñe. Y bueno, Dios en su infinita misericordia siempre nos va enseñando y lo que nosotros aprendemos también queremos compartir. Así que voy a compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios para que juntos podamos seguir creciendo, porque ese es nuestro ideal, seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Para edificación también de nuestra vida espiritual, para edificación de nuestra vida, la cual Dios requiere que nosotros nos manejemos de cierta forma sobre esta vida terrenal, para que también podamos demostrar que somos verdaderamente hijos de Dios y que lo hemos aceptado a Él en nuestra vida. Y es necesario que siempre nos autoanalicemos, que siempre reflexionemos, que nos examinemos. De forma automática debe surgir en nosotros este buen sentimiento de examinar para ver cómo estamos cada uno de nosotros delante de Dios. Y quiero compartir con ustedes algo interesante, algo que es importante. Todo lo que nos habla la palabra de Dios es importante, pero siempre sacamos algo bueno para nuestra vida. Y puede que a alguien le sirva, puede que alguien tal vez ya ha entendido esto, pero no está de más nunca compartir porque a alguien siempre le puede ayudar. Primero es para mí. ¿Sí? Primero el mensaje es para mí y siempre ruego a Dios que todo lo que voy entendiendo, voy aprendiendo, pueda ponerlo en práctica en mi vida, rogando también que siempre pueda mantenerme con esa humildad, ¿no? No significa que por ahí, al tener un poco más de conocimiento, somos mejores. Siempre tenemos que buscar ser humildes y compartir de esa forma, con humildad la palabra de Dios, incentivando también a que todos busquen esta humildad y que todos busquemos, ¿no? La práctica del Evangelio en nuestra vida, porque el Señor, como nos dice en su palabra, nos ha llamado para que nosotros podamos ser siervos, no superiores, siempre siendo siervos. De esa manera es que nosotros hablamos y es que nosotros también aconsejamos y siempre alentamos a que se pueda buscar esto, ser humildes. Eso es importante delante de los ojos del Señor. Es que toda aprobación que nosotros busquemos, no tenemos que buscar la aprobación humana, sino siempre tenemos que buscar de ser aprobado ante los ojos de Dios. A veces buscamos la aprobación humana, pero en realidad eso está mal. Tenemos que buscar la aprobación de Dios. Podemos ser aprobados ante los ojos de los hombres, pero tal vez no ante los ojos de Dios. Y es de eso lo que tenemos que preocuparnos en realidad. Entonces vamos a leer una palabra en 2 de Corintios, a la carta de los Corintios. Ahí vamos a leer algo interesante de la palabra, ya que tenemos que recordar que todo lo que quedó escrito para nuestra enseñanza ha quedado escrito. Por eso tenemos que leerla. Y vamos a hablar algo aquí en esta carta a los Corintios, donde Pablo exhorta a la iglesia. Y vamos a enfocarnos en este tema que lo he puesto por título: las fuertes advertencias del apóstol Pablo a la iglesia. En este caso, a la iglesia de los Corintios. Acá podemos aprender algo importante para nuestras vidas. Es un detalle que ha quedado escrito para que nosotros también podamos tomarlo para nosotros, para así buscar el crecimiento de nuestra vida. Entonces, vamos a enfocarnos en esta idea, la fuerte advertencia del apóstol a la iglesia de Corintios. Para eso vamos a comenzar leyendo. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 1 y 2. Y vamos a ver qué aprendemos aquí de la palabra del Señor. Y dice así: esta es la tercera vez que voy a vosotros.
Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Interesante lo que el apóstol Pablo escribe en esta porción de la carta a los Corintios. Y vamos a tratar de entrar en contexto para ver por qué Pablo le dice esto a la iglesia en ese momento. Pablo está aquí terminando de escribir, ¿sí? Está terminando de escribir sus últimas recomendaciones, sus últimas exhortaciones a esta iglesia de los Corintios, una iglesia a la cual el apóstol Pablo amaba mucho. Si leemos 2 de Corintios capítulo 12, sus últimos 2 versículos, vamos a ver cómo es que Pablo tenía una cierta preocupación por esta iglesia. El apóstol Pablo no solo revela la preocupación que él tenía por esta iglesia, sino también su afecto, su cariño, su amor. Porque Pablo nos dice la palabra que él amaba mucho a esta iglesia. Y fíjense que esta iglesia de los Corintios necesitó mucho del apóstol Pablo. ¿En qué sentido? Necesitó de las exhortaciones, necesitó de las recomendaciones, necesitó de las advertencias del apóstol. Porque la iglesia en su momento estaba pasando por muchos dilemas, las cuales era difícil también de resolver en su momento. Pero el apóstol Pablo, él siente cierto afecto por esta iglesia, cierto cariño. Él tiene un amor sobre esta iglesia que le lleva a estar preocupado. Entonces, cuando leemos 2 de Corintios, capítulo 12, si leemos el versículo 15, allí el apóstol Pablo dice algo que en lo personal a mí me ha tocado. En lo personal me ha llevado a tener un cierto impacto por lo que Pablo dice en esta carta, ¿sí? En este momento, a la iglesia de los Corintios. Él usa una frase allí que es interesante y que verdaderamente expresa el amor que él siente por esta amada iglesia del Señor. La frase que Pablo dice allí, él usa una frase y dice de la siguiente manera: aunque amándoos más, sea amado menos. Esto es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios en esta carta. Aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? ¿Por qué será que el apóstol Pablo tiene esta expresión? Parece una frase muy poética, ¿no? Por lo que dice, aunque amándoos más, sea amado menos. Algo interesante, y de esto podemos sacar una gran enseñanza. El apóstol Pablo amó mucho a esta iglesia, la iglesia de los Corintios. Si leemos, vemos cómo el apóstol Pablo entregó su vida por esta iglesia. En cambio, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que recibió de esta iglesia? Recibió crítica, recibió persecución, desprecio, rechazo, calumnias. No recibió algo bueno de parte de la iglesia de los Corintios. Es por eso que la expresión de él, ¿no? Aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo le está diciendo, a pesar de todo lo que la iglesia le hace, a pesar de cómo la iglesia corresponde al apóstol Pablo, él dice, mire, yo le sigo amando, yo le sigo teniendo cariño, yo sigo teniendo afecto por ustedes, y aunque amándolos más, yo de parte de ustedes he amado menos. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo siente cierto amor por la iglesia de los Corintios. En toda la carta que escribe el apóstol podemos ver cómo él expresa este sentimiento de amor hacia los Corintios. No solo este sentimiento de amor, sino la preocupación
y el temor que él siente por esta iglesia. Por eso si leemos 2 Corintios capítulo 12, en su versículo 20, el apóstol dice algo allí donde menciona, pues me temo que cuando llegue no os halle tal como yo quiero. El apóstol Pablo sentía una preocupación por la iglesia. Tenía temor por la condición en que él podría encontrar a la iglesia de los Corintios. Entonces, en medio de ese amor que vemos que el apóstol siente por la iglesia, vemos cómo a través de eso también él siente una preocupación por la iglesia del Señor. Entonces, de esto podemos sacar una gran enseñanza. Debemos saber que cuando nosotros amamos, también nos preocupamos, ¿sí? Porque así se manifiesta el amor que nosotros sentimos hacia alguien. Así el apóstol Pablo manifestó el amor que él sentía hacia esa iglesia. El apóstol amaba mucho a la iglesia de los Corintios. Por eso, lo de su preocupación, lo de su temor, de ir a la iglesia de los Corintios y hallarle a ellos no como él quería, no como él pretendía, o no como él creía que debería ser la iglesia del Señor. Preocupación, temor, porque comenzó a llegar a oídos del apóstol ciertas cosas que no iban de acuerdo a lo que Dios pretende de su iglesia. Y es en base a ese amor, a esa preocupación, que en este capítulo 13 de 2 de Corintios, Pablo comienza a hacer unas advertencias a esta iglesia del Señor. En los primeros 10 versículos del capítulo 13 podemos ver unas advertencias que el apóstol hace a la iglesia. No solo advertencias, sino también exhortaciones, ¿no? Llevándole a que esta iglesia se autoexamine, para que ellos hagan en la vida de ellos una autoexaminación, un autoanálisis, para ver cuál es la condición de ellos ante los ojos del Señor. Por eso es bueno que nosotros podamos leer la primera carta a los Corintios, también la segunda carta, para poder ver cuál era el estado de la iglesia en ese momento. Del por qué Pablo necesitó exhortarles, del por qué Pablo necesitó escribirles recomendaciones, del por qué Pablo necesitó escribir toda esta carta a esa amada iglesia del Señor. Si recordamos, allá por la primera carta a los Corintios, en su capítulo 5, hay un caso donde Pablo comienza a exhortar a la iglesia y donde les dice, miren, como iglesia, ustedes se han envanecido, ustedes se han llenado de orgullo, ustedes están viviendo una cierta jactancia, donde en vez de haberos lamentado, donde en vez de haberos afligido, donde en vez de haberos preocupado por un pecado que estaba sucediendo dentro de la iglesia en ese momento, que era un pecado de inmoralidad sexual, en vez de haber sentido una aflicción, una preocupación o un celo por las cosas sagradas de Dios, no hicieron lo que ellos deberían haber realizado como iglesia, el cual era expulsar al que estaba cometiendo tal acción dentro de la iglesia del Señor. Si recordamos, se estaba viviendo un caso de inmoralidad, donde se menciona que había una persona que estaba saliendo con la mujer de su padre. Y Pablo comienza a corregir, comienza a exhortar a la iglesia de los Corintios porque ellos se habían envanecido, se habían llenado de orgullo, se habían llenado de jactancia. Estaban viviendo, ¿sí?, sin ninguna preocupación en ese momento. A tal punto que lo malo que estaba sucediendo dentro de la iglesia, ellos no nacía dentro de ellos una preocupación por decir, esto no debe de tolerarse. Estaban comenzando a ser una iglesia tolerante y estaban dejando a que lo malo que se vivía dentro de la iglesia, pues estaban haciendo la vista gorda y dejando que se siga de dicha forma, sin haber una exhortación, sin buscar un cambio, sin buscar el corregir lo malo que se estaba viviendo dentro de la iglesia en ese momento. Entonces,
Esto nos va dando un poco el panorama de cómo estaba la iglesia de los Corintios en aquel tiempo. Si leemos 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 en adelante, ahí también el apóstol Pablo comienza a exhortar a la iglesia en ese momento sobre algo que ocurría dentro de la iglesia. Y él en cierta forma le decía, miren, yo les anuncio esto, yo no os alabo a vosotros. ¿Por qué? Porque cuando os congregáis, no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, ¿sí? Esa era la condición de la iglesia de los Corintios en aquel momento. Yo no os alabo, porque cuando ustedes se congregan no para lo mejor, sino para lo peor. La iglesia de Corintios se estaba reuniendo. La iglesia de Corintios se estaba congregando. La iglesia se reunía, se juntaba, pero Pablo no podía felicitarle por eso. Estaba muy bien el congregarse, estaba muy bien el juntarse, pero Pablo no podía felicitarles. ¿Por qué? Porque no se congregaban para lo mejor, sino para lo peor. Lo que pasa es que ellos se reunían solamente para satisfacer su ego. Se reunían para alimentar su carne. No se reunían o no se congregaban para ver la necesidad del hermano, para ver la necesidad de la iglesia, para observar, para ayudar a los necesitados. Ni siquiera se congregaban o se reunían para tomarse en serio los actos sagrados del sacrificio del Señor. Si leemos 1 Corintios capítulo 11, versículo 16 en adelante, dice que había división entre ellos. En cierta parte de la carta de Pablo comienza a mencionar que había hermanos que eran por ahí más espirituales y habían hermanos que eran más carnales. Entonces había cierta división dentro de la iglesia de Corintios. Es por eso que Pablo también menciona que es importante que haya disensiones dentro de la iglesia para ver quiénes eran aprobados delante del Señor. No delante de los hombres, no delante del apóstol, sino aprobados ante los ojos del Señor. A estos Pablo estaba hablando, exhortando, animando, y podríamos imaginar que por lo que leemos, ¿no? En todo el contexto a la carta a los Corintios, podemos imaginar, pareciera que no hay ni un creyente. Parece que no hay ningún creyente dentro de la iglesia de ese momento. Eso es lo que podíamos imaginar. Pero cuando Pablo escribe la carta, él comienza diciendo esto a los santos amados de la iglesia de los Corintios. Así escribe el apóstol. Él los ve como verdaderos creyentes. Él los ve como verdaderos hijos de Dios. A pesar de todo lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia, Él los ve como verdaderos creyentes, como verdaderos santos y amados de la iglesia de los Corintios. En cierta forma podemos ver que dentro de la iglesia de los Corintios había un grupo de personas que no eran verdaderos creyentes o que estaban comenzando en la iglesia, estaban comenzando a existir en la iglesia, o tal vez eran oyentes, pero este grupo de personas, estas personas que estaban asistiendo a la iglesia en ese momento, eran personas que estaban dañando, que estaban perjudicando a la iglesia del Señor. Estaban trayendo división, estaban trayendo impureza dentro de la iglesia. Es por eso que en el capítulo 12 de la carta a los Corintios, Pablo comienza a manifestar su preocupación y les dice en cierta forma, mi preocupación es que si ustedes siguen con esta forma de vida, con estos pecados, con estas impurezas, con estas cosas que está sucediendo hoy dentro de la iglesia, mi preocupación es que con estos pecados, con todas estas cosas, ustedes atentan contra la unidad de la iglesia. Atentan contra la pureza de la iglesia. Ustedes la están contaminando.
Entonces, en cierta forma, Pablo comienza a exhortar y comienza a acomodar ciertas cosas, buscando de que la iglesia del Señor sea mejor, porque esa no es la forma de la iglesia. Es por eso, queridos hermanos, que Pablo, en cierta forma, comienza a exhortar a la iglesia de los Corintios. Comienza a hablar de todos estos temas que en su momento eran temas polémicos y que en realidad perjudicaban a la iglesia del Señor. Por eso en 2 de los Corintios, capítulo 13, versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo comienza a hacer como una disciplina preventiva, digámoslo así, para aquellas personas que por ahí estaban caminando, digámoslo, en el borde del camino, ¿sí? Como que estaban con un pie, digamos, en las cosas de Dios, pero con el otro pie también, favoreciendo por ahí un poco a las cosas del mundo o a los deseos de la carne, o que todavía no se habían desprendido en su totalidad de aquellas cosas que nos lleva a separar de nuestro Dios. Estaban todavía siendo carnales, estaban todavía practicando ciertas cosas que eran del hombre viejo o que pertenecen a los malos deseos engañosos y que llevan a que nosotros tengamos una vida contaminada ante los ojos del Señor. Y esto lo que Pablo menciona aquí es un medio el cual nosotros también podemos aplicar en nuestra vida y de esta forma también podemos, ¿por qué no?, ayudar a la iglesia. Y Pablo tenía este firme propósito de ayudar a la iglesia del Señor. Y es algo que también debe de existir en nosotros, siempre ayudar a la amada iglesia del Señor. A veces nos va a tocar que vamos a ver quizás a un hermano, a un oyente, que por ahí está caminando por ese borde, donde todavía no se decide por el Señor, o donde todavía por ahí tiene ciertas prácticas que siguen contaminando su alma, que siguen contaminando su vida. Y nosotros también en cierta forma tenemos que llegarnos a esa persona, a ese hermano, con todo amor, con todo cariño, como lo hizo el apóstol Pablo, y así poder llevar a que nuestro hermano o a que nuestro oyente pueda tener un cambio de vida. Entonces, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia varias advertencias para que pueda corregirse. El apóstol Pablo les habla, si leemos bien allí en el capítulo 13, de una autoexaminación que debe de hacerse todo creyente. El apóstol Pablo habla de una introspección que debe de hacerse todo verdadero creyente, autoexaminarse y compararse con la persona de Cristo. De esto también nos habla ahí 2 de Corintios capítulo 13. Y Pablo comienza advirtiendo, ¿no? Porque él no quiere usar de severidad cuando llegue a la iglesia de los Corintios. Algo así nos dice en su versículo 10 del capítulo 13. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Entonces, el apóstol Pablo lo que no quiere es tener un confrontamiento con las personas. Por eso él escribe antes, para que la iglesia de Corintios se vaya corrigiendo, se vaya autoexaminando y que vaya buscando un cambio. Entonces no va a existir la necesidad de que el apóstol cuando llegue tenga que estar allí discutiendo con ciertas personas sobre esos casos que estaban sucediendo dentro de la iglesia. Y el apóstol escribía esto con una esperanza, ¿no?, de que la iglesia podía cambiar todavía. Y en nosotros también debe de surgir esta esperanza de que si vemos de que en la iglesia hay personas que tienen ciertas actitudes, no debemos de perder la esperanza, hermanos, y de dar la oportunidad de que todavía puede cambiar.
Todo lo que hagamos siempre tiene que ser con este espíritu de restauración, de restaurar a las personas. Lo que suceda después, si no se llega a lograr, seguramente lo vamos a ir entendiendo, porque también el apóstol hace hincapié sobre esto y vamos a mencionarlo. Pero lo importante es que siempre lo hagamos con este amor, con este cariño, buscando que la persona pueda lograr o pueda alcanzar ese cambio. Entonces, vamos a leer un poco 2 Corintios, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Y vamos a tratar de entender a la perfección qué es lo que el apóstol comienza a decir a los corintios y qué es lo que la iglesia de Corintios tiene que hacer en su vida. Y esto vamos a sacar una enseñanza para nosotros, para ver qué es lo que nosotros también tenemos que hacer en nuestra vida si cuando nos autoexaminamos vemos que estamos viviendo en ciertas condiciones que no son de agrado ante los ojos de Dios. Entonces vamos a leer 2 Corintios capítulo 13 versículo 1 y vamos a tratar de examinar un poquitito los versículos para poder tener una mayor comprensión de lo que el apóstol le dice a la iglesia, de la actitud del apóstol con la iglesia y cuál debería ser también la actitud de la iglesia. 2 Corintios capítulo 13, vamos a comenzar nuevamente desde el versículo 1, donde la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Tengamos en cuenta esto, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por lo visto, y acá ya lo podemos entender, que no iba a ser la primera vez que el apóstol Pablo iba a ir a visitar la iglesia de los Corintios. Y de hecho aquí en este versículo nos está mencionando que esta tercera vez que el apóstol iba a ir a la iglesia de los Corintios no iba a ser como la primera ni como la segunda. Ya iba a visitar a la iglesia de los Corintios con otro espíritu, de otra manera, de otra forma. ¿Por qué? Dice así: por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Qué es lo que iba a hacer el apóstol? Las primeras veces seguro que el apóstol fue a la iglesia de los Corintios, vio ciertas cosas, escuchó ciertas cosas, tal vez agachó su cabeza y se dio la oportunidad de decir, bueno, estos hermanos están comenzando, vamos a darle un chance más, vamos a darle un tiempito más para que ellos puedan madurar un poco más y puedan ir buscando el crecimiento. Tal vez todavía era poco el tiempo que el apóstol había dicho para que cambien ciertas cosas, para que cambien ciertas actitudes. Pero seguramente fue pasando el tiempo y el apóstol vio que ciertas cosas seguían sucediendo dentro de la iglesia. Entonces ahora su visita a la iglesia del Señor ya no iba a ser como las primeras veces, sino que iba a ser de una manera diferente. Y aquí él decía, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿De dónde saca esta idea el apóstol Pablo? Para eso es importante que nosotros conozcamos un poco sobre la ley de Dios. Allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 19, en su capítulo 17 también, nos habla de que cuando se decidía ciertos asuntos dentro del pueblo de Dios, había que siempre tener 2 o 3 testigos, inclusive hasta para darle la muerte a alguien. Dejo los textos para analizar. Deuteronomio capítulo 17, versículo 6, también Deuteronomio capítulo 9, capítulo 19, versículo 15. Allí nos habla que sí o sí se debería de presentar 2 o 3 testigos para poder decidir ciertas cosas dentro del pueblo de Dios. Algo similar enseña al Maestro, nuestro Señor Jesús, allá por Mateo capítulo 18, en su versículo 16 en adelante, que todo asunto se debe de arreglar con 2 o 3 testigos dentro de la iglesia del Señor. Ahora, el apóstol Pablo comienza a hablar de que iba a ir con este espíritu a la iglesia, iba a ir a solucionar, iba a ir a corregir. Él le mandó la carta de forma de advertencia de lo que él iba a ir a hacer en su próxima visita en la iglesia de los Corintios. Si leemos el versículo 2, allí menciona al apóstol y dice, he dicho antes,
y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y también a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Interesante. ¿Qué significa esto? Pablo en cierta forma le estaba diciendo y avisando a los que habían pecado, a los que habían cometido ciertas actitudes, ciertas acciones, también a los demás, porque recordemos allá lo que decíamos de 1 Corintios capítulo 5, la iglesia estaba envanecida, le estaba diciendo a toda la iglesia que él iba a ir para resolver todos los asuntos, los que habían pasado, lo que se estaba viviendo, y iba a tratar de advertir a la iglesia y de corregir para las cosas que por ahí iban a suceder más adelante o de la forma de vida que debe de mantener la iglesia del Señor. Como yo mencionaba, aquí menciona el apóstol una palabra que si voy otra vez no seré indulgente. Las primeras veces que Pablo fue, quizás agachó su cabeza al ver ciertas acciones, ciertas actitudes y dijo, voy a darle más tiempo a los hermanos, voy a tener un poco de paciencia, son nuevitos. Les dio el tiempo necesario para que tal vez puedan cambiar. Pero esta vez el apóstol Pablo en cierta forma está diciendo, ahora cuando yo vaya nuevamente, no dejaré pasar por alto ciertas cosas. Cuando hablamos de la palabra indulgente, ¿qué significa la palabra indulgente? El apóstol dijo, yo no seré indulgente. Cuando analizamos esta palabra, si buscamos en un diccionario común, la definición va a ser esta: inclinado a perdonar, ser tolerante, simular ciertos errores, ¿no? Por ahí pasa que a veces nosotros vemos que la gente comete ciertos errores y bueno, lo dejamos pasar por alto, pero el apóstol ya no iba a hacer esto. No iba a dejar pasar por alto ciertas actitudes que estaban sucediendo dentro de la iglesia de los Corintios. Ya no los iba a perdonar más. Iba a tomar ciertas decisiones. Ya iba decidido a disciplinar a la iglesia. Por eso él dijo que por boca de 2 o 3 testigos, él iba a resolver ciertos asuntos. Era una facultad que el apóstol Pablo había recibido también de parte del Señor. Entonces, el apóstol Pablo les habla de esta manera, les habla un poco fuerte, digámoslo así, para que nazca o para que naciese dentro del corazón de la iglesia de los Corintios una cierta preocupación, una cierta aflicción, un cierto temor, ¿no? Que digan, bueno, va a venir el apóstol, preocupémonos, autoexaminemos, miremos lo malo que estamos haciendo y tratemos de resolverlo. Porque la decisión que iba a tomar el apóstol Pablo tampoco iba a ser una decisión fácil. Fíjense que en 1 Corintios capítulo 5, él habla de un caso donde lo mencionábamos, de esta persona que estaba saliendo con la mujer de su padre, y donde Pablo decía, tal ya debía de haber sido expulsado de la iglesia, pero ustedes están envanecidos, ustedes lo siguen tolerando, ustedes son orgullosos, están jactados, están pensando en otras cosas y no se han preocupado. Entonces, allí vemos la decisión que podría tomar el apóstol Pablo en ciertos casos que estaban sucediendo dentro de la iglesia, y eso era de preocuparse. Porque recordemos también que según la doctrina del Señor, y en algún momento seguro vamos a estar hablando de esto, hay ciertos pecados que se pueden cometer dentro de la iglesia que llevan a que la persona pierda su salvación, pierda su alma, y eso es de preocuparse. Por eso, hermanos, debe de existir en nosotros siempre ese interés, esa preocupación de, como yo decía anteriormente, ¿no? De autoexaminarnos. Debe de existir en nosotros esa meditación de reflexionar, de autoexaminar nuestra vida, para así ver cuál es nuestra condición ante los ojos del Señor. Si el apóstol Pablo existiera en este tiempo y se tomara el trabajo de visitar nuestra iglesia, ¿cómo es que nos vería cada uno de nosotros? ¿Cómo es que el apóstol Pablo vería nuestra condición espiritual ante los ojos de Dios? ¿Cuál es la decisión
que debería de tomar el apóstol Pablo respecto a lo que nosotros estamos realizando en nuestra vida. ¿Cuál es cuál es la visión que va a tener el apóstol Pablo de nosotros, de cómo nosotros nos estamos comportando a través de nuestras actitudes, del fruto que estemos dando cada uno de nosotros? Si el apóstol Pablo existiese en este tiempo y visitase mi casa, visitase la tuya, visitase tu iglesia, la mía, ¿qué es lo que el apóstol Pablo diría de nuestra iglesia? ¿Con qué idea saldría el apóstol Pablo de nuestra iglesia? ¿Será que saldría alabando a nuestra iglesia? ¿Será que saldría felicitando a nuestra iglesia? ¿Será que el apóstol Pablo diría en realidad, yo no os alabo, hermanos, a vosotros? ¿Qué es lo que diría de nosotros el apóstol Pablo? Bueno, eso es para autoanalizarnos, autoexaminarnos. Si es que estamos viviendo algo que no está de acuerdo a la palabra del Señor, pues tenemos que solucionar todas aquellas cosas, empezando por nosotros mismos y también, bueno, ayudando a nuestros hermanos para que en ellos también pueda existir un crecimiento, un cambio. Y queridos amigos, hermanos y bueno, a todos mis compañeros, si seguimos leyendo 2 Corintios capítulo 13, vamos a leer el versículo 3. Pablo dice allí algo interesante. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia en ese momento que lleva a que Pablo diga esto? Se ve que había muchos que estaban cuestionando al apóstol Pablo, cuestionando tal vez su autoridad, su ministerio. Habían algunos que quizás estaban cuestionando y diciendo que Cristo no estaba en la vida de Pablo o que no había poder en la vida de Pablo, que de alguna u otra forma en realidad Jesús o el poder de Cristo no estaba obrando o no estaba actuando a través del apóstol Pablo. Entonces, en ese momento, en cierta forma, Pablo le está diciendo, ¿ustedes quieren ver si el poder de Cristo no está en mí? ¿No? Había una seguridad del apóstol Pablo. ¿Quieren ver el poder de Cristo cuando yo llegue allá? En cierta forma, el apóstol Pablo le está diciendo eso a la iglesia de los Corintios. Ahora, ¿cómo es que el apóstol iba a demostrar que el poder de Dios o el poder de Cristo estaba en él? ¿Cómo es que él iba a hacer uso de ese poder? Pues es muy sencillo, es muy fácil, aplicando la disciplina a la iglesia. Mencionábamos que por boca de 2 o 3 testigos se va a resolver todo asunto. Dios le dio poder al apóstol Pablo para hacer esto. Dios le dio la autoridad al apóstol Pablo para hacer esto. Que a través de 2 o 3 testigos se decida todo asunto. Fíjense, no es que el poder que Dios le dio al apóstol Pablo es para lo que por ahí se usa hoy, donde se ven muchos grupos religiosos, ¿no? Poder donde imponen las manos en la cabeza de la gente, de las personas, y estos se echan para atrás, se caen. Poder donde supuestamente hay personas donde tiran la Biblia al piso y donde supuestamente se arma allí una línea de poder y donde se le dice a la persona, intenta pasar por allí y no vas a poder pasar porque es la línea de un poder de Dios que se ha establecido allí. Y bueno, y que por ahí vemos la gente que intenta pasar supuestamente esa línea de poder y se cae al suelo, no puede pasar. No se trata de eso, el poder que recibió el apóstol Pablo. No se trata de esas cosas que por ahí lo vemos hoy en ciertas iglesias, en ciertos videos que por ahí se suben en las redes y que muchas veces se nota que son cosas falsas, que en realidad no son cosas verdaderas. El poder que Dios le dio al apóstol Pablo se trata totalmente de otra cosa, de exhortar a la iglesia, de corregir a la iglesia, de encaminar a la iglesia y de que por boca de 2 o 3 testigos se resuelva
todo asunto dentro de la iglesia. Ese es el poder, esa es la autoridad que Dios le dio al apóstol Pablo. Entonces, acá podemos sacar mucha enseñanza para nosotros. ¿Ustedes quieren ver el poder de Dios? En cierta forma está diciendo el apóstol Pablo. Bueno, yo voy a ejercer disciplina sobre la iglesia. Y vamos a seguir leyendo el contexto de esta carta y vamos a ver que en cierta forma el apóstol Pablo comienza a ordenar la iglesia en todos estos casos que estaban sucediendo dentro de la iglesia del Señor. Es importante mencionar quién fue el maestro del apóstol Pablo. El apóstol Pablo declara que a él le enseñó el mismo Señor Jesús, el Mesías, el enviado al pueblo de Israel, ese que vino a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, el que seleccionó 12 hombres para enseñarle, para ser su maestro, el que señaló o eligió a 12 hombres para que sean sus discípulos. Ese maestro fue el que le enseñó el apóstol Pablo. Entonces, ¿creen ustedes que Pablo tenía en claro lo que Jesús enseñó referente a cómo resolver problemas? Seguramente que sí. Si leemos Mateo capítulo 18, allí el Señor da una forma en que cómo se debe de resolver los problemas dentro de la iglesia o con el hermano. El Señor marca unas pautas que son necesarias y que también son válidas para este tiempo porque es la enseñanza del Señor. No es la enseñanza de Pablo, no es la enseñanza de Moisés, sino que es la enseñanza de Dios y que también fue mencionada por el Señor Jesús, el Hijo de Dios, cuando estuvo por esta tierra. Ahora, ¿cuál es esa enseñanza de Jesús? Mateo 18, versículo 15 en adelante, comienza a mencionar cuáles son los pasos a seguir cuando se debe de solucionar un problema. Y a veces no tenemos en cuenta esta enseñanza. A veces no tenemos en cuenta lo que el Señor ha dejado estipulado para que nosotros podamos resolver nuestra diferencia, para que podamos resolver nuestros problemas. Sí o sí es menester que nosotros aprendamos esto para que también podamos saber cuáles son los pasos importantes que nosotros tenemos que seguir para cumplir así la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando leemos Mateo 18, versículo 15 en adelante, en cierta forma, el Señor Jesús está diciendo allí, mire, cuando tú tienes algo en contra de tu hermano, ve, llámalo aparte y trata de solucionar con tu hermano el problema. Si no se puede, si no se logra, pues llama a 2 o 3 testigos. Y si no se logra allí también, pues preséntalo a la iglesia. Y allí también menciona que la iglesia le debe tener a esta persona si no cambia como un publicano y un gentil. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Entonces, seguramente Pablo tenía esto en su cabeza, tenía esto en mente e iba con esa decisión a la iglesia de los Corintios para solucionar cualquier asunto. Es por eso que él menciona que por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Ahora, si no se solucionaba, si no se arreglaban, tales personas iban a ser dentro de la iglesia o iban a ser tenidos como publicanos y como gentil. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esto es importante. Y lo interesante de esto es que de esta enseñanza de Jesús, y voy a mencionar esto, de esta enseñanza de Jesús, a veces se saca un texto fuera de contexto para probar en nuestra vida ciertas cosas, ciertas actitudes, o como decía, ¿no? Ciertas cosas que por ahí nosotros llegamos a hacer, a aplicar en nuestra vida. Si leemos el versículo 20 de Mateo capítulo 18, el texto dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Eso dijo el Señor. Esto se usa, hermanos, muchas veces se usa por aquellas personas que por ahí no tienen la costumbre de congregarse en la iglesia. No quiero decir esto para mal, sino que para nuestro crecimiento y nuestra edificación, para nuestro conocimiento. A veces este texto es usado fuera de contexto. Se usa para decir, bueno, yo me quedo en mi casa, total, estoy con mi esposa, con mis hijos, con mis hijas, allí alabo a Dios
Total, la Biblia dice que donde están dos o tres, allí yo estoy en medio de ellos. Pero ¿dentro de qué contexto el Señor Jesús dice estas palabras? Leamos desde el versículo 15, ¿sí? Para poder tener una mayor comprensión del por qué el Señor dice esto. Y este versículo, el versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos, está dentro de un contexto de disciplina, como lo veníamos mencionando. Que por boca de dos o tres testigos se debe solucionar, ¿sí? Si no se soluciona, bueno, la iglesia lo va a tener como un publicano y un gentil. Primero deberíamos de ir a hablar con nuestro hermano a solas sobre la falta, sobre el pecado que tal vez vemos en la vida de nuestro hermano. Si no se puede solucionar, llevar dos o tres testigos. Si no se puede allí, la iglesia lo va a tener como un publicano y un gentil. Ahora, ¿qué es lo que el Señor trata de decir cuando dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos? El apóstol Pablo, por eso menciona lo que leíamos 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 3, donde decíamos, ustedes buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Cuando el apóstol Pablo vaya a la iglesia a solucionar ciertos problemas, a solucionar ciertos asuntos, no es que iba a estar solamente el apóstol Pablo, los testigos y la iglesia. También la presencia del Señor iba a estar allí presente. Eso es temerario. De eso nosotros tenemos que temer. Cuando vamos, queridos amigos, queridos hermanos, a solucionar un problema, tenemos que recordar que donde están dos o tres congregados allí, en mi nombre, dice el Señor, yo estoy en medio de ellos. Eso es lo que trata de enseñar el apóstol Pablo. Y eso es poderoso, porque el Señor está allí en ese momento. La presencia del Señor se hace presente allí. Y el apóstol Pablo lo tenía muy en claro esto. Son las palabras dichas por Jesús en Mateo capítulo 18, versículo 20. De allí tenemos que sacar esta enseñanza. Entonces, para aquellos que tal vez usan este texto fuera de contexto, sepan que este texto está dentro de un contexto de disciplina. Es así que nosotros tenemos que interpretar este verso de acuerdo al contexto de la palabra de Dios. Y bueno, en cierta forma el Señor Jesús está diciendo que cuando ustedes solucionen sus dificultades, cuando ustedes estén reunidos con dos o tres testigos, cuando ustedes tienen que solucionar ciertas dificultades, ciertos asuntos, ahí estoy yo. Eso es lo que trata de decirlo el Señor. Su presencia va a estar allí en ese momento. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque cuando solucionamos nuestros problemas, hermanos, tenemos que solucionarlo con la seriedad que eso requiere. Y si nos hemos comprometido a ciertas cosas, tenemos que saber que el Señor estuvo allí presente y que el Señor oye todo lo que nosotros decimos, que el Señor oye todo a lo que nosotros nos comprometemos. Entonces, aquí estamos aprendiendo algo importante, algo que es para mi edificación, para la edificación de ustedes, para la edificación de la iglesia del Señor, para quienes nos consideramos parte del pueblo del Señor. Es importante que podamos entender todos estos detalles de las Sagradas Escrituras. Entonces seguimos leyendo, versículo 4 de 2 de Corintios capítulo 13 dice así, porque aunque fue crucificado, hablando de Jesús, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Este es un detalle importante, porque seguramente muchos habrán dicho, Pablo, ¿pero qué vas a solucionar? ¿Qué autoridad tenés vos si vos también sos una persona débil? Vos también tenés tus dificultades, tenés tus tribulaciones, tenés tus luchas, tenés tus pruebas, tus aflicciones. También pasás por ciertas cosas, las cuales demuestran que vos sos una persona débil. Y en cierta forma, el apóstol Pablo hace una comparación aquí con el Señor Jesús. Miren, si recordamos, el Señor Jesús, cuando murió en la cruz, dice que fue crucificado en debilidad. Si recordamos, Filipenses capítulo 2,
menciona que Jesús se despojó de toda su gloria, de toda su divinidad, siendo en forma de Dios, se humilló, vino a este mundo en forma de carne, en forma humana, se hizo hombre y así murió. Los romanos quizás veían, cuando lo estaban crucificando, a aquel que supuestamente era el Salvador, el que iba a redimir a Israel, era el Salvador, viendo a ese supuesto rey muriendo en una cruz. Ellos lo estaban crucificando. Y allí estaba el Señor clavado en una cruz, colgado en un madero. Estaba allí siendo crucificado en su debilidad. Recordemos que para Roma en ese tiempo no existía ese concepto o la humildad como una virtud, ¿no? Para ellos ser humilde no era una virtud, pero para el Señor y para la iglesia ser humildes es una virtud. Y el Señor Jesús murió en dicha forma, siendo una persona humilde, siendo un siervo. Para los romanos en ese tiempo, ser un siervo era lo más bajo que existía. Ser un siervo, ser un esclavo, para ellos era el rango más bajo que podría existir para el ser humano. Si tú eras un siervo en ese momento, estabas allá, en lo más bajo de la humanidad, digámoslo así. Y el Señor Jesús murió de dicha forma, aunque dijo que era el Salvador, aunque se sabía que Él iba a redimir al pueblo de Israel, pero murió en esa condenación. Murió en debilidad, fue crucificado en debilidad. Pero ¿qué fue lo que se manifestó en la vida del Señor Jesús después? El poder de Dios, porque también nos dice la palabra que Jesús fue resucitado por el poder de Dios. Dice que fue vivificado por el poder de Dios. Y ese es un detalle importante, porque el apóstol Pablo, a pesar de ser un hombre débil y a pesar de que todos nosotros también somos débiles, pero en nuestra vida se manifiesta el poder de Dios. Por eso Pablo dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Por eso es que la presencia de Jesús es muy importante en nuestra vida. Nosotros lo que hablemos de forma humana, lo que tal vez resolvamos en palabra, pareciera que no es importante, pero el hecho de que la presencia del Señor esté allí en ese momento, eso le da suma importancia a lo que nosotros estamos resolviendo, a lo que nosotros estamos arreglando. Por eso es importante entender esto, hermanos, que a pesar de que seamos débiles, cuando metemos a Dios en medio de nuestros problemas, allí está el poder de Dios obrando en nosotros. En cierta forma, Dios está escuchando todo lo que nosotros decimos, porque la presencia de Él está allí. Dios, Jesús, a través de su Espíritu, está obrando en cada una de nuestras vidas. Y es por eso también que muchas veces leemos lo que dice allá por Mateo capítulo 5 cuando se habla de la promesa. Más vale no prometas, porque si no vas a poder cumplir, no vayas a prometer. Que tú sí sea sí, que tú no sea un no. Y a veces nos pasa que nosotros nos comprometemos y por ahí no podemos. No podemos cumplir con lo que nosotros nos hemos comprometido. Entonces, queridos hermanos, de aquí podemos sacar mucha enseñanza para nosotros. De aquí podemos aprender mucho de la palabra del Señor. Y bueno, entonces, volviendo a la palabra, ahí en 2 Corintios capítulo 13, en su versículo 5, Pablo le dice esto a los corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos a menos que estéis reprobados. Esto es importante, hermanos, porque esta misma palabra que Pablo le dice a los corintios también puede servirnos para nuestra vida. Examinaos a vosotros mismos. Es lo que venimos diciendo desde un principio. Tenemos que autoexaminarnos, tenemos que examinar nuestra vida, tenemos que probarnos a nosotros mismos. Y Pablo decía aquí, si estáis en la fe, si verdaderamente hemos creído, si verdaderamente hemos nacido de nuevo,
Si verdaderamente hubo una conversión en nuestra vida, si verdaderamente ocurrió en nosotros un verdadero arrepentimiento, una conversión genuina, si en realidad hemos nacido de nuevo y hemos crucificado a nuestro viejo hombre, a nuestro yo, tenemos que examinarnos, tenemos que mirar hacia nosotros mismos y decirnos, yo he crucificado en realidad al viejo hombre, porque una de las cosas que nos puede pasar es que nosotros podemos tener mucho conocimiento sobre la doctrina cristiana, pero en realidad podemos no ser cristianos, porque el conocer mucho no es que nos hace a nosotros cristianos. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros cristianos? Llevar a práctica ese conocimiento, mantener una vida como la tuvo el Señor Jesús. Ser verdaderos hijos de Dios es poner en obediencia todo lo que el Señor nos manda en su palabra. Podemos ser miembros de la iglesia, pero tal vez nunca podemos haber nacido de nuevo. Podemos ser parte de una congregación, podemos congregarnos, podemos juntarnos en hermanos, tratar de buscar la unidad, pero tal vez nunca hemos nacido de nuevo. Es por eso que nosotros tenemos que examinarnos para ver si es que estamos en la fe. Tenemos que probarnos a nosotros mismos, tal como lo dice el apóstol Pablo. Entonces, hay muchas preguntas que nosotros podemos hacernos en nuestra vida. ¿Será que yo estoy practicando el Evangelio? Porque esto es cuestión de examinarnos y es cuestión de probarnos también a nosotros, si estamos en la fe o no. Entonces, ¿será que yo estoy practicando el Evangelio? ¿Será que yo estoy viviendo una vida de santidad? ¿Será que yo tengo verdaderamente la paz de Dios en mi vida? ¿Cómo es que yo me comporto a través de las tribulaciones, a través de las pruebas, a través de las luchas, a través de todas las cosas que tal vez van surgiendo en nuestra vida? ¿Cómo es que yo actúo cuando veo a mi hermano que está haciendo ciertas cosas que por ahí no está de acuerdo a la voluntad de Dios? Son preguntas que nos podemos hacer para nosotros examinarnos, para nosotros probarnos también. Dependiendo de lo que nosotros vivimos y de cómo nosotros nos comportemos, es que vamos a ver si nosotros estamos siendo aprobados ante los ojos de Dios. Cuando iniciaba decía que la aprobación que nosotros tenemos que buscar no es la aprobación humana, la aprobación del hombre, sino que tenemos que buscar la aprobación de Dios. ¿Cómo logramos eso? Que a través de todas las circunstancias que nos van ocurriendo en la vida, de todas las cosas que nosotros atravesemos, vamos a ver si nuestro comportamiento va conforme a lo que la palabra del Señor nos dice. Porque si comienzan a suceder ciertas cosas en mi vida, yo no tengo paz, no tengo paciencia, estoy siendo aprobado ante los ojos de Dios. Si mi hermano viene y me dice algo que por ahí me ofende, y yo a la vez también le ofendo, ¿será que estoy siendo aprobado ante los ojos de Dios? ¿Me estoy probando yo mismo para ver si estoy en la fe? ¿Sí, para ver si yo he creído verdaderamente? Son cosas que nosotros tenemos que llevar al autoexamen en nuestra vida para ver de cómo está nuestra condición ante los ojos de Dios. Y lógicamente, el apóstol Pablo no estaba ignorando la inmadurez que existía en la iglesia de los Corintios. Y muchas veces nosotros solemos ignorar la inmadurez, tal vez de nuestra iglesia, de nuestros hermanos. Vemos que el hermano no crece, lo ignoramos, tal vez no nos acercamos para darle una palabra de aliento, para preguntarle por qué está siendo así. Ignoramos la inmadurez. Pablo también en su momento vio cosas buenas dentro de la iglesia. Es por eso que allá por la primera carta de los Corintios, capítulo 2, en su capítulo 14 también, habla de los dones, habla de ciertas cosas que pueden existir dentro de la iglesia porque se ve que él veía que habían cosas buenas dentro de la iglesia. Entonces, con mucha más razón, tenemos que preocuparnos
por nuestros hermanos o por la iglesia del Señor. Y a veces nosotros, en vez de ver más las cosas buenas que hay dentro de la iglesia, comenzamos, sí, en cierta forma, a mirar ciertos detalles o lo malo de nuestros hermanos. Ahora, si lo viéramos y vamos hacia nuestro hermano, considerándonos también a nosotros mismos, lo hablamos de esa manera a nuestro hermano, vaya y pase. Pero a veces nosotros vemos solamente para criticar, no para ayudar. Debe de existir en nosotros una crítica constructiva, ¿sí? Debe existir también en nosotros esa forma de juzgar sana, porque el Señor también nos dice que nosotros tenemos que juzgar, nos dice también que tenemos que examinar, que tenemos que discernir, siempre hablando verdad con el prójimo, no fingiendo, no dejando pasar, sino que nosotros también debe existir ese cariño, ese afecto hacia nuestros hermanos, siempre buscando lo mejor para nuestros hermanos, siempre buscando el bien para nuestro hermano más que para nosotros mismos, ¿no? Siempre buscando lo mejor para nuestro hermano. Y qué bueno es cuando nosotros nos preocupamos por nuestros hermanos. Ahora, Pablo también a la iglesia de los tesalonicenses, allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en su versículo 3, comienza a hablar sobre cuál es la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo decía que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Una de la voluntad de Dios para la iglesia es que os apartéis de la fornicación, ¿sí? Y que busquéis la santificación. Y fíjense que justamente estas cosas no la estaba viviendo la iglesia de los Corintios. No estaban buscando su santificación, no se estaban apartando de las impurezas, de la fornicación, de las cosas inmorales, sino que está manteniendo esa vida. Pero nosotros hoy tenemos que buscar de que la iglesia sea una iglesia santa y debemos de preocuparnos por nosotros mismos, porque también dice la palabra que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Este es un trabajo que comienza por nosotros mismos, lógicamente, ¿no? Comenzamos por nosotros mismos y después también así podemos ser de ayuda para nuestros otros hermanos. No juzgar al otro, ¿sí? Sin autoexaminarnos nosotros mismos. Por eso el Señor Jesús en Mateo capítulo 7 le dice que, bueno, tú ves la paja del ojo de tu hermano, pero no ves el tronco que hay delante de ti. Pues primero tienes que solucionar tu tronco, tienes que sacarte tu tronco para después así poder ayudar a tu hermano. Entonces, primero el autoanálisis comienza por nosotros mismos. Y allí también después vamos a ser de edificación para nuestros otros hermanos. Entonces, vamos a ir concluyendo solamente con esto. Podemos leer un poco más, pero no queremos que esto sea tan largo también y cansador. Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí. En otra oportunidad seguramente estaremos desarrollando algo más. Pero lo que quiero mencionar, para que podamos tener en cuenta, es el trabajo que hizo el apóstol Pablo con esta iglesia y el trabajo que también tenía que haber de parte de la iglesia. Mencionábamos que allá en 1 Corintios capítulo 5 la iglesia se había envanecido. Nosotros tenemos que buscar de no caer en esto, de no jactarnos nosotros mismos, de no sentir, digamos, ese sentimiento de no preocuparnos por el otro, sino que debe de existir una preocupación en nosotros, de poder resolver ciertas cosas y de poder tener en cuenta esto, ¿no? Esta advertencia, la cual nosotros leíamos, que sea de edificación para nuestra vida. Recordemos que podemos caer en prácticas que por ahí no van de acuerdo a la palabra de Dios. Como por ejemplo la murmuración, el chisme, ciertas cosas que nos llevan en que entre nosotros, los hijos de Dios, se ha causado la división. Pues no tenemos que buscar eso, no tenemos que buscar la división. Va a existir disensiones entre nosotros, eso lo dice el apóstol, pero ojalá, y siempre buscásemos esto, que seamos del grupo de aquellos que son aprobados y no de aquellos que son reprobados. Que podamos buscar ese orden, que podamos buscar el hacer las cosas de Dios con excelencia
Y qué bueno que esta enseñanza del apóstol Pablo podamos ponerlo en práctica en nosotros, en nuestra vida. Más lo que por ahí decía el apóstol, ¿no? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No conocéis? ¿No conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Entonces, que podamos autoexaminarnos, hermanos, que podamos autoanalizar nuestra vida y ver si tal vez ya no hemos sido reprobados. Y si en muchas cosas fallamos, si en muchas cosas somos débiles, si en muchas cosas estamos cometiendo errores en nuestra vida, pues pidámosle a Dios que a través de su poder, que a través de su Espíritu nos capacite, nos enseñe, nos guíe. Porque como mencionábamos también en otros videos, sin el Señor nada podemos hacer. Pero debe de existir en nosotros esa preocupación, ese deseo de crecer, de incentivarnos a nosotros mismos al crecimiento y así también a la vez ser tal vez de inspiraciones para los otros, servir de inspiración para otros hermanos y por qué no ayudarles, ser de ayuda a otros, también buscando el crecimiento de nuestros hermanos, porque juntos también podemos crecer en el camino del Señor. Entonces, amigos, hermanos, que esto pueda servir de enseñanza para nosotros y que Dios a través de esta palabra leída, que también nosotros dediquemos más tiempo para estudiar esto y que a través de esta palabra leída el Señor pueda ayudarnos a que nosotros podamos seguir creciendo en esta vida. Que el Señor les bendiga y bueno, muchas gracias por haberme escuchado.